como es apropiado, cada uno de lo que hemos dicho, eso se llama cultura. Amén. Cultura. Vamos a meditar sobre el título Jesús y la cultura. Amén. Y hay un pasaje típico también en la Biblia, básico, y está en San Juan capítulo 4, donde Jesús conversa con la mujer samaritana. Hay otros pasajes que nos hablan también de diversas culturas, como el libro de los Hechos capítulo 6, donde dice que las viudas de los griegos eran desatendidas y las viudas judías sí eran atendidas. Entonces, uno de los primeros conflictos culturales de la iglesia surgió con el cuidado de las viudas. San Juan capítulo 4, no sé por qué están saliendo, hermanos, llamen a todos los que están por ahí, necesitamos que se ponga a la palabra de Dios. Amén. Amén. No importa si la comida está fría, después la calentamos. Pero la comida espiritual no debe dejar de comerla uno. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y entiendo, hermanos, que hay otras responsabilidades, pero hemos tenido la experiencia de hermanos que están enfocados en servir y no comen la palabra de Dios y después se debilitan. Amén. Así es. San Juan capítulo 4, un pasaje muy conocido, y vamos a leerlo desde el 1, cuando dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, hombre, él llevó una cultura. ¿Y qué entendemos por cultura? Cultura es todo aquello que se piensa, que se habla y que se hace, y que luego se vuelve una costumbre y se transfiere de generación en generación. Entre las cosas que podemos hablar de cultura está la música. Un mexicano, un hermano mexicano se identifica siempre con su mariachi, ¿cierto? Con el mariachi. También las culturas se identifican con la comida. Taquitos, pupusas, gallo pinto, arroz con gandules, arepas. La comida también es parte de la cultura. Jesús tenía una cultura y era la cultura judía. Y vamos a ver cómo el evangelio es transcultural. Va más allá de la cultura en la que nacimos. Él respeta las culturas siempre y cuando esa cultura no esté en desacuerdo con las leyes del reino. La cultura de Jesús, hermano, se crió, nació en Belén de Judea y se crió en Galilea. Y en Galilea habían hermanos, costumbres diferentes
diferentes, un poquito diferentes a las costumbres de Samaria y a las costumbres en Jerusalén. Una cosa que usted debe de saber esta tarde: su cultura es importante, pero no es la más importante. Así es, amén. En antropología cultural nos enseñan que debemos respetar todas las culturas, Amén. pues son diferentes, pero que hay una cultura por encima de todas nuestras culturas, y es la cultura del reino de Dios. Amén. Jesucristo fue embajador de la cultura del reino de Dios. Amén, amén. Y así como hablamos de comida, Jesús habló de comida del reino. Amén. Y así como se habla de vestido, Jesús habló de vestirse como parte de la cultura de su reino. Hay, por ejemplo, tribus que no usan nada. Y cuando llega el evangelio, no se puede permitir que las mujeres continúen en esa cultura. Viene la cultura del reino y las cobija, las viste, y ya nomás andan desnudas, porque el reino de los cielos tiene otra cultura y nosotros nos regimos bajo la cultura de ese reino. Amén, hermano. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si hay una actividad en Nicaragua, por ejemplo, que está en desacuerdo con la cultura del reino de Jesucristo, hay que cambiarla. Hay que culturizarse conforme al reino de Dios. Amén. Ahora, otra cosa, como cristianos, nunca debemos menospreciar la cultura de nuestros hermanos. Amén. Nunca debemos hacerle un mal ojo a la comida o a cómo ellos son, cómo ellos tienen acento. Debemos de romper las barreras Amén. por medio de la cultura de Jesucristo. Amén. Y voy a hablar a través de esa cultura. Amén. Jesús se encuentra en Sicar con la mujer samaritana. Los samaritanos tenían una cultura mezclada con pueblos asirios, paganos y judíos. Era una mezcla. Y los judíos se creían una raza pura, una raza que había seguido la ley de Moisés. Y miren lo que dice. Miren cómo Jesús trata la cultura. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Qué triste es vivir las barreras raciales. El cristiano debe de romper eso por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Saber que no debe haber división entre las razas, pues Jesucristo vino por toda la humanidad. Amén. Y nosotros somos embajadores de Jesucristo a todas las naciones. Amén. Debemos de abrir nuestros brazos a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra, y aprender a compartir su sencillez, sus cosas típicas, siempre y cuando no vayan en desacuerdo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, Jesús, teniendo una cultura humana, Él puso su cultura, la cultura del reino, por encima de las otras culturas. ¿Me está siguiendo, hermano? Yo sé que hay personas que recién vienen a este país y les es difícil adaptarse a las diferentes maneras, formas de este país. En primer lugar, ustedes han escuchado personas que van al car wash y ponen la música elevadísima y y hasta le ponen ahí: por favor, nos pongan su música, pero la gente no entiende.
¿Por qué? Porque ellos traen bien arraigada esa cultura, que tienen que poner la música. Por ejemplo, cuando nos movimos aquí a la ciudad de Colton, salió un americano y me dice: ¿y ustedes no son de los que ponen música elevada durante la noche? Entonces ya nos señalan, nos estereotipan, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que tener una cultura sobre nuestra cultura. Y es la cultura, hermano, del reino de Dios. El apóstol Pablo decía: me hago judío para ganar a los judíos. Me hago griego para ganar a los griegos. Me hago romano para ganar a los romanos. Esa es la verdadera mentalidad de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me hago de Guatemala para ganar a los de Guatemala. Me hago hondureño para ganar a los de la H. Amén. Me hago mexicano para ganar a los mexicanos. Nunca rechazar a las personas porque son de diferentes países. Entonces, mire el diálogo, mire cómo Jesús irrumpe en la cultura samaritana para llevar la cultura del reino. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oh, el Señor, hermanos, entra no con grosería y diciéndole: tú eres una vulgar samaritana. No, no, no. Si supieras quién es el que está aquí, el que representa el reino del Padre, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Amén. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahí hay una raíz cultural, un pozo. Un pozo representaba una cultura grande. Pero Jesús está diciendo: ese pozo es importante. Yo soy mayor que Jacob, yo soy mayor que Abraham, yo soy mayor que cualquier ser humano. Vengo a traer buenas noticias del reino de Dios, del reino del Padre. Que hay agua viva, que hay agua viva, y esa agua viva está en el Espíritu Santo. Porque Él dijo que en nuestro interior correrían ríos de agua viva, hablando así, que el Espíritu Santo vendría sobre cada cristiano. Amén. Entonces, puede ser que el pinolillo sea tu agua favorita o el agua de limón. Cuando decían: ¿quieres tomar agua de limón? Decían: eso para nosotros es como ponerle poquito limón. Agua de limón es agua. Para nosotros es refresco de limonada. Ya es otra cosa. Pero hemos aprendido: sí, yo quiero agua de limón, agua de pepino. ¡Qué delicia el agua de pepino! Oh, hermano. Como aquel que venía de Centroamérica. Y esto es para que se ría. Ríase porque nosotros nos gozamos porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que pasaba uno de Centroamérica y llegó, hermanos, a México. Y traía mucha sed y pidió algo, un refresco. Y la señora le da el refresco y le dice: ¿quiere que le ponga popote? Y él decía: ¿qué es popote? Él pensando que es un popote. Póngamele un poquito, le dice. El popote es una pajilla para nosotros. Es el straw. Póngamele un poquito. Pensó que era algo como vainilla, como azúcar. Ay, las cosas culturales. Así es que nos hemos culturizado, hermano. Hemos aprendido a comer burrito, chuchito, molcajete. ¿Dónde está el rey de los molcajetes? Que levante la mano el rey de los molcajetes. Ahí está atrás. Se llama Leo Casimiro. Así que, hermano Leo, tiene que aprender a comer pupusa. Y también repollito. No, dice.
Gloria a Dios. Mis hermanos, Cristo es transcultural. Amén. Él llega a una cultura y la transforma. Totalmente. Dice que uno de los elementos del reino de Dios para romper con toda cultura es el amor. Jesús sabía que esta mujer era pecadora, pero no la señaló como la señalaban los demás. Tuvo compasión de ella, la amó por ser una mujer pecadora. La cultura del reino de Dios se basa por el amor. Amén. El amor es la clave para cimentar todas las culturas. Y el Señor lo mostró en esta mujer. Y le dijo, ve y llama a tu marido. No tengo marido, dijo la mujer. Eso has dicho con verdad. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No le dijo el Señor, eres una prostituta del pueblo, no. Aunque lo era a la vista del pueblo, Dios a través de su cultura nos ve con amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Y en Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Estábamos muertos en nuestra propia cultura, pero vino la cultura del reino de Dios y nos salvó por medio de la sangre del Cordero. Nos hizo nuevas criaturas. Muchos venían con cabellos largos, orejas horadadas, hermano. Su cultura, la cultura de los jóvenes mileniales, pero Cristo ahora les ha sanado y les ha hecho entender que su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas hermanas usaban minifaldas? No hay amenes. Amén, amén. Ahí está. Bueno, pero en la cultura de Jesucristo, ahora su vestir es diferente. Amén, hermano. Ya no tienen que estirar la falda, la minifalda, ya no. Ya se compran faldas más largas. ¿Por qué? Porque las ha alcanzado el amor de Dios por medio de su cultura. La cultura de Jesús. Una de las cosas que identifican, yo creo, en mi cultura a un nicaragüense, y algunos nicaragüenses están en desacuerdo conmigo, y vale la pena el desacuerdo, pero es mi punto de vista y respeto el punto de vista. Y lo miraba yo en las esquinas de los barrios. Los muchachos se juntaban para discutir temas. Y nunca anduve en esas discusiones, porque discutían y se creían los dueños de la verdad. Eso es cultural. Entonces, cada vez que llegábamos a una reunión, salía uno que creía que era el filósofo del grupo a implantar su verdad. Hay una sola verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ante todas las verdades de esos muchachos que ellos expresaban su filosofía en política, en religión, hermanos, hay una sola verdad. Y es la verdad del reino de Dios. Que Jesucristo vino a este mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo era el primero. Eso es una cultura de rescate, la del reino de Dios. Amén. No es una cultura de discusión de que quién tiene la razón. La Biblia dice que Jesucristo es el único, fiel y verdadero que existe sobre la tierra. ¡Wow! Su cultura es la verdadera cultura. Otra cosa, voy a hablar de mí para no ofender otras culturas, ¿verdad? Es que muchos muchachos
llegaban y hablaban y no paraban de hablar. Pero la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado. Por lo tanto, ser prontos para oír y tardos para hablar. Esa es la cultura del reino. Amén. Donde el hombre que habla mucho debe de aprender a hablar poco para escuchar más. Amén. El que escucha, aprende. Y el que habla, ni aprende, ni deja aprender a otros. Amén. 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 La cultura del reino de Jesús dice, hermano, que el hombre, cualquiera que sea, incluya a la mujer, sea pronto para oír y tardo para hablar. Amén. Porque en las muchas palabras habrá siempre pecado. Amén. ¿Se identifica, hermano, Amén. con algo? Y las discusiones y las peleas, quién es mejor y quién es peor. En la cultura de Jesús no hay ni mejores ni peores. Todos somos hermanos en la sangre de Cristo. No hay inferiores, dice Pablo. No hay judío, no hay escita, no hay griego. Todos tienen la oportunidad de ser salvos por medio del Evangelio. Amén. Qué lindo, hermano. Un evangelio transformador, una cultura transformadora que busca la salvación del ser humano. Amén. La mujer samaritana tenía su propia cultura, identificó a Jesús y dijo, tú y yo no nos llevamos bien de entrada. Y Jesús rompió eso y le dijo, ve, llama a tu marido. No. Y dijo ella, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer dijo, yo creo que tú eres profeta. Sí, Jesús era profeta del reino de Dios. Amén. Jesús es el Señor del reino de Dios. Amén. Amén, hermano. Y mire lo que dice. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a beberla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Oiga eso. Profeta, sí, Jesús fue profeta, pero Él es más que profeta. Amén. Y nuestros padres, ¿qué dicen? Adoraron en este monte. Otra parte cultural. Los judíos decían, en Jerusalén se debe de adorar. En ese templo, ahí va el verdadero adorador. Y los samaritanos decían, no, en el monte Gerizim. Oiga eso. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo unirlo? Jesús es el maestro en introducirse a las culturas y atraerlas hacia Él. Le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Realmente así es. Mas la hora viene, y aquí viene a introducir la cultura del reino. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Wow. Ahí el Señor rompe 2 paradigmas, el samaritano y el judío. Los discípulos eran judíos y ellos tenían que entender que después de la resurrección de Cristo, el verdadero adorador no tenía que ir a Jerusalén, pues su corazón iba a ser templo de adoración verdadero delante del Padre. Aquí, hermano, es inútil decir qué música es la que de verdad adora a Dios. Uno dice, no, pues el rock,
una música con rock es la verdadera, otros con mariachi, otros, hermanos, con bachata, otros, ¿verdad? Son ritmos. Jesús dice, la adoración verdadera no viene de la música, viene del corazón, viene del Padre. Aquel que adora al Padre en espíritu y en verdad, él se sabe que es realmente adorar a Dios. Amén. ¿Se ha puesto a pensar qué ritmo tocan los ángeles? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 15:3 que en aquel tiempo se entonará el canto de Moisés. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué ritmo será? ¿Será gospel? ¿Será rock suave? ¿Será antes, hermanos, en los años 1000? A principios del 900 en muchas iglesias no existía esto porque era pecado. Era pecado tener guitarra. Yo creo que no existía la guitarra, ningún instrumento. Lo habían santificado los instrumentos. Ahora ya hay una mayor apertura a todos los instrumentos musicales, pero antes, hermano, les conté la otra vez que a un pastor me contó este testimonio, que compró un televisor a colores de los que estaban saliendo, y por haber comprado un televisor a colores lo disciplinaron 6 meses en la iglesia. Y ahora usted va a los hogares cristianos y tienen pantalla de 80, 90, 100 pulgadas. Y no hay problema. Porque el asunto no está en el aparato, está en el corazón. Amén. Amén. Y lo mismo es en los instrumentos. Hay gente que dice, no, pues la música trío es la música de Dios. Si realmente lo haces de corazón, no puedes santificar la música de trío. Usted y yo debemos de sentir la presencia de Dios cantando en trío, cantando música. Hermanos, que todo sea para la gloria y la alabanza del Señor. Amén. Ahora los teólogos están en una gran disputa si el reggaetón y si esos ritmos pueden entrar a la iglesia. Y es un desafío. Es un desafío. Nosotros todavía no me ha tocado y ojalá no me toque, hermano, darle entrada al reggaetón, pero alguien le dará entrada a ese tipo de música. Hermano, que se tocara un corito con música de rock, eso era pecado. Y ahora todos los cantos tienen rock. No ve a José Claro cómo se mueve. Y a River cómo salta, hermano. Pero sabemos que lo hacen consciente de que adoran al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y usted me pregunta, ¿y qué si adoro al Señor con mariachi? Adóralo en espíritu y en verdad. Que eso te lleve a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces Jesús está diciendo, como adoran ustedes no está bien, porque vienen de los asirios. Y en Jerusalén sí se adora de verdad. Pero te digo una cosa,